La gente me dice que el agua es simple, H2O, dos hidrógenos y un oxígeno. Lo aprendes en la escuela primaria. El agua hierve a 100 grados centígrados y se congela a 0 grados centígrados. Es el líquido más común en la Tierra. Lo bebes todos los días. Nada especial, ¿verdad? Solo agua. Pero aquí está lo que va a destrozar todo lo que crees saber. El agua es la sustancia más extraña, más anómala, más físicamente imposible en el universo conocido. Rompe casi todas las reglas que otros líquidos siguen. Y si el agua se comportara como debería, como la física dice que debería, estarías muerto. Toda la vida en la Tierra estaría muerta. Los océanos serían hielo sólido, el clima no existiría y este planeta sería un desierto helado estéril. Si no entiendes por qué el agua es tan extraña, no estás aprendiendo química ni física, estás memorizando hechos sobre una sustancia que en realidad no comprendes. Déjame explicarte qué es realmente el agua, no la versión del libro de texto. La anomalía del hielo flotante. El agua es tan anómala que los físicos todavía están tratando de entender por qué hace lo que hace. Toma el hielo, por ejemplo. El hielo flota en el agua. Lo has visto 1000 veces, pero casi nada más hace esto. Casi todas las demás sustancias se vuelven más densas cuando se solidifican. El hierro sólido se hunde en el hierro fundido, la roca sólida se hunde en la roca derretida. Esa es la regla normal, las moléculas en un sólido están más compactadas. El agua hace lo opuesto. El hielo es menos denso que el agua líquida, se expande cuando se congela, y esto salva toda la vida en la Tierra. Si el hielo fuera más denso, se hundiría. Los lagos se congelarían de abajo hacia arriba. Los océanos se llenarían de hielo sólido y la biosfera acuática no existiría. Otras reglas rotas. Pero el agua no solo rompe esa regla. Rompe docenas. Tiene el punto de ebullición más alto de casi cualquier molécula de su tamaño. Tiene una capacidad calorífica masiva, una tensión superficial ridículamente alta y propiedades cuánticas extrañas. Todo esto proviene de una sola cosa, los enlaces de hidrógeno. El agua es un líquido cuántico complejo, dinámico, constantemente reorganizándose. Comparación con otras sustancias. Déjame mostrarte cuán extraño es esto. Toma el sulfuro de hidrógeno, H2S. Es como el agua, pero con azufre. El azufre está justo debajo del oxígeno en la tabla periódica, así que esperarías propiedades similares. El H2S es más pesado que el H2O, así que esperarías que tuviera un punto de ebullición más alto, ¿verdad? Incorrecto. El sulfuro de hidrógeno hierve a menos 60 grados centígrados. El agua, que es más ligera, hierve a 100 grados centígrados, es una diferencia de 160 grados. Solo el agua tiene estas interacciones intramoleculares masivas. Si trazas el punto de ebullición de estos hidratos según su peso molecular, el agua está completamente fuera de la gráfica. Hierve casi 200 grados más alto de lo que debería. No es una pequeña anomalía, es una violación masiva del comportamiento esperado. Tensión superficial y viscosidad. El agua tiene una tensión superficial de 72 mN/m. Es increíblemente alto. Por eso los insectos caminan sobre ella y por eso sube por tubos estrechos en las plantas desafiando la gravedad. Además, su viscosidad disminuye cuando la presionas. Eso es al revés de lo que hace la mayoría de los líquidos. En la mayoría de los líquidos, si los comprimes, las moléculas se atascan y fluyen con más dificultad. En el agua, la presión rompe algunos enlaces de hidrógeno y el líquido fluye más fácilmente. La física real, una red cuántica dinámica. ¿Qué está pasando realmente? El agua no son moléculas moviéndose al azar, es una red dinámica de enlaces de hidrógeno que crea estructuras temporales. La molécula de agua es doblada, 104.5 grados, debido a los pares de electrones del oxígeno. Esta forma la hace polar, un lado es negativo y el otro positivo. El enlace de hidrógeno no es un enlace químico real como el covalente, es una atracción electrostática fuerte. Es lo suficientemente fuerte para llamarlo enlace, pero lo suficientemente débil para romperse y reformarse constantemente. En un vaso de agua, cada molécula cambia de pareja miles de millones de veces por segundo. Algunos científicos llaman a estas estructuras temporales icebergs o clústeres, pequeños grupos de moléculas organizadas que parpadean dentro y fuera de la existencia.
El descubrimiento y la frontera actual. La gente ha sabido que el agua es rara durante siglos, pero no fue hasta 1920 que se propuso la idea del enlace de hidrógeno. En 1930, Linus Pauling la usó para explicar el hielo. Pero el agua líquida es más difícil de estudiar porque no es cristalina. En 2017, científicos descubrieron evidencia de que el agua líquida puede existir en dos fases diferentes a baja temperatura, una de baja densidad y otra de alta densidad. Además, el agua tiene efectos cuánticos medibles a temperatura ambiente. El hidrógeno es tan ligero que sus movimientos son cuánticos, no está en una posición fija, sino en una superposición de posiciones. Esto fortalece los enlaces de hidrógeno en un 10%. Sin efectos cuánticos, el agua sería aún más diferente. ¿Por qué esto importa? Vida y clima. El agua es el solvente universal. Su polaridad le permite disolver sales, azúcares y proteínas sin reaccionar con ellas. Las proteínas se pliegan gracias a la hidrofobicidad, el miedo al agua. Sin agua, no hay plegamiento de proteínas, ni enzimas, ni vida. Las membranas celulares se autoensamblan solas al ser puestas en agua. En el clima, la capacidad calorífica del agua permite que los océanos absorban calor en verano y lo liberen en invierno, moderando la temperatura del planeta. El ciclo del agua es el sistema circulatorio de la Tierra. Si el hielo se hundiera, el planeta se convertiría en una bola de nieve congelada para siempre. Conclusión: el misterio continúa. Todavía no entendemos completamente el agua. No podemos predecir con precisión el punto de fusión del hielo desde principios cuánticos. No sabemos con certeza si el agua líquida tiene múltiples fases. Richard Feynman habría amado esto, como algo tan familiar es tan complejo. La próxima vez que bebas un vaso de agua, recuerda, no es solo un líquido simple. Es una red cuántica dinámica. Es una sustancia que rompe casi todas las reglas, que no debería comportarse así, pero lo hace. Es física hermosa, compleja y todavía no completamente entendida. Estás hecho de agua en más de un 60%. Es tan común que nunca te detienes a pensar en ella, pero el agua no debería existir tal como la conocemos. Es la sustancia más extraña del universo y rompe reglas que otras sustancias obedecen. Richard Feynman decía que si miras lo ordinario con suficiente atención, encontrarás misterios profundos. La forma de la molécula. El imán de 3 átomos. La molécula de agua, H2O, es simple, solo 3 átomos, pero su forma es engañosa. Los dos hidrógenos no están en línea recta, sino en un ángulo de 104,5 grados. Esto crea polaridad. El oxígeno atrae los electrones con más fuerza, volviéndose ligeramente negativo, mientras que los hidrógenos quedan positivos. El agua es, en esencia, un pequeño imán con una polaridad inusualmente fuerte. Los puentes de hidrógeno, la red invisible. Linus Pauling ayudó a entender que esta polaridad crea los puentes de hidrógeno. No son enlaces químicos reales, son atracciones físicas, una veintésima de la fuerza de un enlace real. Pero como cada molécula puede formar hasta 4 puentes de hidrógeno a la vez, el agua líquida no es un montón de moléculas sueltas, sino una red tridimensional fluida que se forma y rompe millones de veces por segundo. ¿Por qué es líquida y no gas? El agua tiene un peso molecular de 18. El sulfuro de hidrógeno, H2S, pesa 34, casi el doble. Según las reglas normales, el H2S debería ser más difícil de hacer hervir, pero hierve a menos 60 grados centígrados, y es un gas. El agua, siendo más ligera, debería hervir a menos 80 grados centígrados y ser un gas invisible en toda la Tierra. Pero hierve a 100 grados centígrados porque los puentes de hidrógeno mantienen las moléculas pegadas. Sin esto, no habría océanos ni lluvia. El regulador térmico del planeta. El agua tiene un calor específico altísimo. Se gasta mucha energía solo en romper los puentes de hidrógeno antes de que la temperatura suba. Por eso los océanos estabilizan el clima, absorben calor de día y lo liberan de noche. Sin esto, tendríamos veranos que cocinarían la vida e inviernos que la congelarían. La anomalía del hielo. ¿Por qué flota?
Casi todas las sustancias se contraen al enfriarse, y el sólido se hunde en el líquido, como el hierro o la cera. El agua hace lo contrario. Alcanza su máxima densidad a 4 grados centígrados y luego empieza a expandirse. Al congelarse, a 0 grados centígrados, es un 9% menos densa. Al congelarse, las moléculas forman una red hexagonal perfecta como un panal. Esta geometría ocupa más espacio, es como una jaula de cristal con huecos. Si el hielo se hundiera, los océanos se congelarían de abajo hacia arriba y nunca se derretirían, matando toda la vida marina. Como flota, el hielo actúa como aislante térmico, permitiendo que los peces sobrevivan bajo él a 4 grados centígrados. El solvente universal y la vida. El agua disuelve más sustancias que cualquier otro líquido. Sus moléculas rodean los iones, como la sal, y desarman los cristales átomo por átomo, proceso de solvatación. La vida es química en solución. Tu sangre transporta nutrientes y hormonas porque están disueltos en agua. El bioquímico Albert Szent-Györgyi decía que el agua no es solo el escenario de la vida, sino un actor principal que participa en cada reacción. Tensión superficial, la piel del agua. Debido a los puentes de hidrógeno, la superficie del agua actúa como una membrana tensa. Esto permite que insectos caminen sobre ella y que el agua suba a los tubos microscópicos de los árboles, el xilema, desafiando la gravedad a decenas de metros de altura. El principio antrópico. ¿Por qué es así? Algunos dicen que es simple química, protones y electrones siguiendo reglas. Otros invocan el principio antrópico. Solo estamos aquí para preguntarnos por qué el agua es tan rara, porque el agua es rara. Si el agua se comportara normalmente, no existiríamos. Feynman decía que la naturaleza tiene una imaginación mayor que la nuestra. Algo tan simple como 3 átomos resulta ser infinitamente complejo. Al final, el agua no debería existir con estas propiedades, y sin embargo, llena cada célula de tu cuerpo. No es solo un líquido, es un milagro de la física que permite tu existencia. El agua es la sustancia más extraña y físicamente imposible en el universo conocido. Si se comportara como la física dice que debería, este planeta sería un desierto helado. Los libros de texto la pintan como algo ordinario, pero los físicos y químicos todavía están tratando de entender por qué hace lo que hace. El misterio del punto de ebullición. Nos enseñan que los enlaces de hidrógeno solo modifican un poco las propiedades del agua, pero eso es falso, las dominan completamente. El sulfuro de hidrógeno, H2S, que es más pesado, hierve a menos 60 grados centígrados. El agua hierve a 100 grados centígrados. Esa diferencia de 160 grados es una violación masiva del comportamiento esperado para una molécula tan pequeña. Viscosidad y presión. La gran rareza. Aquí hay algo que confunde a los científicos. La viscosidad del agua disminuye cuando la presionas. En casi todos los otros líquidos, si lo comprimes, las moléculas se atascan y se vuelve más espeso. En el agua, la presión reorganiza la red de enlaces de hidrógeno de forma no intuitiva y hace que fluya más fácilmente. El agua a 4 grados centígrados. El agua alcanza su máxima densidad a 4 grados centígrados. Por debajo de eso, en vez de contraerse, como dicta la lógica, se expande. En un lago en invierno, el agua a 4 grados centígrados, la más fría, se hunde al fondo, mientras que el agua más fría flota hacia arriba para congelarse en la superficie. Este patrón de mezcla es el que permite que los océanos y lagos no sean bloques de hielo sólido desde el fondo. El agua es un líquido cuántico. Esto es lo que rompe la mente. El agua tiene efectos cuánticos medibles a una temperatura ambiente. El átomo de hidrógeno es tan ligero que no está en una posición fija, existe en una superposición de posiciones. Esta naturaleza cuántica fortalece los enlaces de hidrógeno en un 10%. Sin efectos cuánticos, el agua sería radicalmente diferente. También existe el túnel cuántico. Los protones saltan de una molécula a otra más rápido de lo que permite la física clásica, algo vital para la química ácido-base de tu cuerpo. Geología y tectónica de placas.
El agua no solo afecta la vida, sino la forma de la Tierra. El agua en las zonas de subducción reduce el punto de fusión de las rocas, causando vulcanismo. Incluso afecta la tectónica de placas. El agua que las placas oceánicas llevan al manto reduce su viscosidad, permitiendo que las placas se muevan. Sin agua, la geología de la Tierra estaría muerta. ¿Dos estados líquidos a la vez? Investigaciones de 2017 sugieren que el agua líquida puede existir en dos fases diferentes que coexisten y transitan entre sí. Una de baja densidad, más parecida al hielo, y otra de alta densidad. Significa que el agua líquida no es solo un estado, sino dos estados fluctuando constantemente. Conclusión de Feynman. Richard Feynman habría amado esto. Él decía que podemos rastrear desde una molécula individual hasta las propiedades macroscópicas y ver cómo la mecánica cuántica a escala atómica crea el líquido que bebes cada día. El agua es físicamente imposible según lo que esperarías de la materia, pero aquí está, permitiendo que existas. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Cuál es la sustancia más rebelde del universo? ¿Cuál es el único material que observa las leyes de la física, las reglas claras que todo lo demás sigue y dice, no creo que lo haga? Quizás piensen en algo exótico, algún elemento raro creado en el corazón de una supernova, un plasma extraño o alguna extraña materia de quarks. Pero no, la respuesta está ahora mismo en un vaso sobre la mesa de su cocina. Es agua, agua pura y simple. Y quiero decirles algo que quizá los inquiete. Cuanto más he estudiado el agua, más inquieta me siento. Porque el agua no solo rompe las reglas un poco, las rompe. Hace cosas que, según cualquier expectativa razonable de la química y la física, simplemente no debería ser capaz de hacer. Y el hecho de que haga estas cosas imposibles es la única razón por la que ustedes y yo estamos aquí para hablar de ello. Así que, al final de hoy, quiero que entiendan algo en lo que la mayoría de la gente nunca piensa. Quiero que veas que el agua es el líquido más extraño del planeta, que su rareza no es una nota al pie de página menor en un libro de química, es la base misma de la vida. Y quiero que entiendas por qué. Cuando realmente profundizas en la física, la explicación es hermosa, pero profundamente inquietante. Porque significa que el universo está en equilibrio sobre el filo de una navaja. Un filo de navaja hecho de enlaces de hidrógeno. Bien, comencemos con algo que has visto miles de veces. Dejas caer un cubo de hielo en un vaso de agua. ¿Qué sucede? Flota. Has visto esto desde que eras un niño. Es tan común que ni siquiera piensas en ello. Nunca soñarías con llamarlo extraordinario. Pero déjame decirte, si le mostraras eso a un químico de otro planeta, un químico que hubiera estudiado todas las demás sustancias en el universo, pero nunca hubiera visto agua, ese químico se desmayaría. Ese químico te miraría y diría, eso es imposible. Los sólidos no flotan en su propio líquido. Eso viola todo lo que sé sobre la materia. Y el químico extraterrestre tendría toda la razón en sorprenderse, porque esta es la regla que prácticamente todo lo demás en el universo sigue. Cuando un líquido se congela y se vuelve sólido, se vuelve más denso. Las moléculas se ralentizan, se compactan más. El estado sólido es más pesado que el líquido por unidad de volumen, y entonces el sólido se hunde. Piénsenlo. Cuando se funde hierro y se vierte en un molde y se deja enfriar, el hierro sólido se hunde hasta el fondo del hierro líquido restante. Cuando se congela alcohol, el sólido se hunde. Mercurio, oro, cobre, bismuto, nitrógeno, azufre, lo que sea, el sólido se hunde en el líquido. Esa es la regla. Es uno de los patrones más fiables de toda la química y la física. El agua dice, yo no. Cuando el agua se congela, se expande. Se vuelve aproximadamente un 9% más grande. Piensen en lo que eso significa. El 9% no es trivial. Es suficiente para reventar tuberías de hierro. Es suficiente para agrietar rocas de granito. Es suficiente para romper una botella de vidrio sellada en el congelador. Y apuesto a que algunos de ustedes lo han aprendido por las malas. Todo ese poder destructivo proviene del simple hecho de que el agua, a diferencia de casi todo lo demás en el universo, aumenta de tamaño cuando se enfría lo suficiente como para solidificarse. Y como el hielo es menos denso que el agua líquida, flota.
Dije que esto parecía una pequeña curiosidad. Permítanme mostrarles por qué es todo menos pequeño. Permítanme mostrarles qué sucedería si el agua se comportara como una sustancia normal y respetable. Imaginen un lago en invierno, un lago grande y profundo. El aire sobre él se enfría cada vez más. La superficie del lago se enfría primero porque está en contacto con el aire frío. Ahora bien, con un líquido normal, la capa superficial fría se volvería más densa que el agua más caliente de abajo y se hundiría. El agua más caliente de abajo ascendería para ocupar su lugar, y esa agua más caliente también se enfriaría y se hundiría. Esto es convección, y continuaría, mezclando el lago, enfriando toda la masa de agua de forma gradual y uniforme de arriba a abajo. Finalmente, todo el lago alcanzaría el punto de congelación. ¿Y entonces qué? Se formarían los primeros cristales de hielo. Al ser más densos que el líquido, se hundirían hasta el fondo. Se formaría más hielo en la superficie y este también se hundiría. El lago se congelaría de abajo hacia arriba, capa tras capa. Cada pez, cada planta, cada renacuajo, cada bacteria, cada criatura microscópica enterrada en un bloque sólido de hielo. Muerta. Todas. Y en primavera, cuando el sol, si volviera, el hielo del fondo del lago quedaría aislado por el agua que lo cubre. Se derretiría con una lentitud extraordinaria. Alguno de ello podría nunca derretirse. Año tras año se acumularía más hielo en el fondo de los lagos. Los océanos en sus regiones menos profundas sufrirían la misma suerte. Con el paso del tiempo geológico, grandes cantidades de agua del planeta quedarían atrapadas en hielo permanente en el fondo de cada masa de agua. La vida en el agua sería imposible, y como la vida comenzó en el agua hace aproximadamente 3.500 millones de años, bueno, no habría vida. Ni peces, ni anfibios, ni dinosaurios, ni mamíferos, ni humanos. Un mundo vacío y helado. Y la cosa empeora. Piense en lo que ese hielo del fondo le hace al equilibrio térmico del planeta. El hielo es blanco, refleja la luz solar hacia el espacio. Normalmente, el agua oscura del océano absorbe la luz solar y se calienta. Pero si el mar comenzara a acumular hielo al fondo, con el tiempo, ese hielo subiría a la superficie. Ahora tenemos vastas capas blancas que reflejan la luz solar en lugar de absorberla. El planeta se enfría aún más. Se forma más hielo, más reflexión, más enfriamiento. Es un loop de retroalimentación descontrolado, lo que los climatólogos llaman la retroalimentación hielo alto. Sin la anomalía de densidad del agua, la Tierra podría haber caído en una profunda congelación permanente muy temprano en su historia. Un planeta bola de hielo, blanco, silencioso y muerto. Podría decir, bueno, seguramente los trópicos se mantendrían cálidos, tal vez. Pero sin océanos líquidos que moderan el clima, sin la enorme capacidad calorífica del agua actuando como amortiguador térmico, las oscilaciones de temperatura, incluso cerca del ecuador, serían brutales. Y sin agua líquida para disolver nutrientes y transportarlos, la química de la vida no tiene con qué funcionar. Sin medio, sin disolvente, no hay vida. Así que esta anomalía, el hielo flotando, no es solo una curiosidad. Es posiblemente la propiedad física más importante de cualquier sustancia en la Tierra, y viene de la negativa del agua de obedecer las reglas. Pero el agua no solo se detiene ahí con un acto de rebeldía. Esto es lo que realmente sucede. Y es tan ingenioso que parece diseñado, aunque me apresuro a agregar que no es una aclaración científica. El agua se vuelve más densa al enfriarse, como cualquier líquido normal, pero solo hasta 4 grados. A 4 grados, el agua alcanza su máxima densidad. Ese es el punto donde es más pesada. Y entonces sucede algo profundamente extraño. La enfrías aún más desde 4 hacia 0. Y en lugar de seguir contrayéndose, el agua comienza a expandirse. Se vuelve más ligera. Cuanto más fría está por debajo de 4, menos densa se vuelve. ¿Ves lo que hace esto? El agua más fría, el agua que está más cerca de congelarse, es más ligera que el agua más caliente de abajo y permanece en la superficie. No se hunde. El agua más caliente y densa a 4 grados se asienta en el fondo y permanece allí. Entonces, el lago se congela de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba.
Se forma una capa de hielo en la superficie, y aquí está la parte hermosa. El hielo es un terrible conductor del calor. Esa tapa flotante de hielo actúa como una manta, una capa aislante, protegiendo el agua líquida debajo del aire gélido de arriba. El agua profunda se mantiene aproximadamente a 4 grados. Los peces sobreviven, las plantas sobreviven. La vida continúa debajo del hielo esperando tranquilamente la primavera. Todo porque el agua tiene una peculiar propiedad que rompe las reglas. Si esto no te sorprende, no he hecho bien mi trabajo. Ahora bien, podrías decir, bueno, eso es algo raro del agua. Interesante, pero quizás sea solo una casualidad. Pero no es solo una cosa. El asunto de la flotación en el hielo es solo el primero de una larga lista de malas prácticas. Permíteme repasar las acusaciones. Hablemos de la ebullición. Aquí tienes un dato que debería molestarte más de lo que probablemente te preocupa. El agua hierve a 100 grados centígrados. Lo sabes, todo el mundo lo sabe. Pero ¿sabes lo descabellado que es ese número? El agua es una molécula pequeña. Un átomo de oxígeno, 2 átomos de hidrógeno, H2O, su peso molecular es de solo 18. Eso es diminuto. Ahora bien, el oxígeno pertenece a una familia de elementos en la tabla periódica, un grupo que llamamos grupo 16. Los elementos que están por debajo del oxígeno en este grupo son el azufre, el selenio y el torio, y cada uno de ellos forma un compuesto con hidrógeno, igual que el agua. El azufre produce sulfuro de hidrógeno, H2S, ese gas que huele a huevos podridos. El selenio produce seleniuro de hidrógeno, H2SE. El torio produce telurio de hidrógeno, H2TE. Ahora bien, aquí es donde debería funcionar el patrón. El H2S hierve a menos 60 grados centígrados. El H2SE hierve a menos 42 grados centígrados. El H2TE hierve a menos 2 grados centígrados. ¿Ves la tendencia? A medida que las moléculas, cuanto más pesadas sean, más altas serán sus temperaturas de ebullición. Esto tiene mucho sentido. Las moléculas más pesadas tienen más electrones. Más electrones significan fuerzas de dispersión de London más fuertes, esas atracciones débiles pero universales entre todas las moléculas. Más viscosidad, un punto de ebullición más alto. Agradable, limpio, predecible. Ahora bien, si extrapolamos esta tendencia hacia arriba al miembro más ligero de la familia, la molécula con menos electrones y el menor peso molecular, predeciríamos que el agua debería hervir a unos menos 70 u 80 grados centígrados, muy por debajo de cero. El agua debería ser un gas a temperatura ambiente. En cambio, el agua hierve a más de 100 grados centígrados. No solo se sale de la tendencia, sino que está fuera del planeta. La diferencia entre el punto de ebullición predicho y el punto de ebullición real es de aproximadamente 170 grados. No es un error pequeño, es una desaveniencia colosal entre la teoría y la realidad. Si predijiste que un edificio tendría 2 pisos y resultó tener 50, dirías que algo está muy mal con tu predicción, o que algo es muy inusual en ese edificio. Y no se trata solo de la familia del grupo 16. Se observa el mismo patrón con los hidruros de nitrógeno y fluorina. El amoníaco, NH3, y el fluoruro de hidrógeno, HF, ambos tienen puntos de ebullición anormalmente altos en comparación con sus primos más pesados. El patrón es el mismo. El miembro más ligero de cada familia tiene un punto de ebullición muy elevado. Algo especial ocurre cuando el hidrógeno se une al oxígeno, nitrógeno o fluorina. Y ese algo es el enlace de hidrógeno. Pero me estoy adelantando, ya llegaremos a eso. Y piensen en lo que esto significa. Si el agua hirviera donde la química dice que debería, a menos 80 grados aproximadamente, no habría agua líquida en la superficie de la Tierra, no a temperatura ambiente, en ningún lado, excepto quizá en los cráteres más fríos de los casquetes polares. Los océanos no existirían, la lluvia no existiría, ríos, lagos, nubes, miega, rocío, nada de eso. Y ustedes, que son aproximadamente un 60% de agua en masa, ciertamente no existirían. Algo hace que las moléculas de agua se adhieran a sí mismas con una tenacidad extraordinaria e irracional. Algo le da al agua un punto de ebullición absurdamente alto para una molécula de su tamaño. Reflexiona. Ahora, hablemos de calor. Supón que pones una olla con agua en la estufa. Enciendes la llama. Esperas y esperas y esperas un poco más. El agua tarda mucho en hervir, ¿verdad? Mucho más de lo que esperarías. Hay una razón para eso.
El agua tiene una capacidad calorífica específica extrañamente alta. Lo que eso significa en lenguaje sencillo es que el agua es un glotón de energía. Puedes verter calor en el agua y su temperatura sube solo lentamente, a regañadientes, como si el agua absorbiera toda esa energía y la escondiera en algún lugar. Déjame darte una comparación. Toma la misma masa de hierro. Pon la misma cantidad de calor en el hierro se calienta casi 10 veces más rápido que las aguas. El hierro es fácil de calentar, el cobre es aún peor. La arena, la roca, el aire, todos ellos se calientan más rápido que el agua por amplios márgenes. El agua absorbe energía térmica y simplemente se queda ahí apenas calentándose como un gato gordo al sol que se reniega a moverse. Absorbe energía, como una esponja. Absorbe agua, si me permiten la metáfora circular. Ahora bien, ¿por qué importa esto? Importa enormemente. Es la razón por la que el océano modera el clima de todo el planeta. Las ciudades costeras no son tan calientes en verano como las ciudades de interior. El océano actúa como una enorme batería térmica, absorbiendo cantidades enormes de calor en verano sin calentarse demasiado y liberándolo lentamente en invierno. Sin la capacidad calorífica anómala del agua, las oscilaciones de temperatura entre día y noche, entre verano e invierno, serían brutales. La vida en la Tierra sería mucho más difícil, quizá imposible. Y ustedes, que son como dije un 60% de agua en masa, ciertamente no existirían. Algo hace que las moléculas de agua se adhieran a sí mismas con una tenacidad extraordinaria e irracional. Algo le da al agua un punto de ebullición absurdamente alto para una molécula de su tamaño. Reflexiona. Ahora, hablemos de calor. Supón que pones una olla con agua en la estufa, enciendes la llama, esperas y esperas y esperas un poco más. El agua tarda mucho en hervir, ¿verdad? Mucho más de lo que esperarías. Hay una razón para eso. El agua tiene una capacidad calorífica específica extrañamente alta. Lo que eso significa en lenguaje sencillo es que el agua es un glotón de energía. Puedes verter calor en el agua y su temperatura sube solo lentamente, a regañadientes, como si el agua absorbiera toda esa energía y la escondiera en algún lugar. Déjame darte una comparación. Toma la misma masa de hierro. Pon la misma cantidad de calor en el hierro se calienta casi 10 veces más rápido que las aguas. El hierro es fácil de calentar, el cobre es aún peor. La arena, la roca, el aire, todos ellos se calientan más rápido que el agua por amplios márgenes. El agua absorbe energía térmica y simplemente se queda ahí apenas calentándose como un gato gordo al sol que se reniega a moverse. Absorbe energía, como una esponja. Absorbe agua, si me permiten la metáfora circular. Ahora bien, ¿por qué importa esto? Importa enormemente. Es la razón por la que el océano modera el clima de todo el planeta. Las ciudades costeras no son tan calientes en verano como las ciudades de interior. El océano actúa como una enorme batería térmica, absorbiendo cantidades enormes de calor en verano sin calentarse demasiado y liberándolo lentamente en invierno. Sin la capacidad calorífica anómala del agua, las oscilaciones de temperatura entre día y noche, entre verano e invierno, serían brutales. La vida en la Tierra sería mucho más difícil, quizá imposible. Y ustedes, que son como dije un 60% de agua en masa, ciertamente no existirían. Algo hace que las moléculas de agua se adhieran a sí mismas con una tenacidad extraordinaria e irracional. Algo le da al agua un punto de ebullición absurdamente alto para una molécula de su tamaño. Reflexiona. Ahora, hablemos de calor. Supón que pones una olla con agua en la estufa, enciendes la llama, esperas y esperas y esperas un poco más. El agua tarda mucho en hervir, ¿verdad? Mucho más de lo que esperarías. Hay una razón para eso. El agua tiene una capacidad calorífica extrañamente alta. Lo que eso significa en lenguaje sencillo es que el agua es un glotón de energía. Puedes verter calor en el agua y su temperatura sube solo lentamente, a regañadientes, como si el agua absorbiera toda esa energía y la escondiera en algún lugar. Déjame darte una comparación. Toma la misma masa de hierro. Pon la misma cantidad de calor en el hierro se calienta casi 10 veces más rápido que las aguas. El hierro es fácil de calentar, el cobre es aún peor. La arena, la roca, el aire, todos ellos se calientan más rápido que el agua por amplios márgenes. El agua absorbe energía térmica y simplemente se queda ahí apenas calentándose como un gato gordo al sol que se reniega a moverse. Absorbe energía, como una esponja. Absorbe agua, si me permiten la metáfora circular. Ahora bien,
¿Por qué importa esto? Importa enormemente. Es la razón por la que el océano modera el clima de todo el planeta. Las ciudades costeras no son tan calientes en verano como las ciudades de interior. El océano actúa como una enorme batería térmica, absorbiendo cantidades enormes de calor en verano sin calentarse demasiado y liberándolo lentamente en invierno. Sin la capacidad calorífica anómala del agua, las oscilaciones de temperatura entre día y noche, entre verano e invierno, serían brutales. La vida en la Tierra sería mucho más difícil, quizá imposible. Y ustedes, que son como dije un 60% de agua en masa, ciertamente no existirían. Algo hace que las moléculas de agua se adhieran a sí mismas con una tenacidad extraordinaria e irracional. Algo le da al agua un punto de ebullición absurdamente alto para una molécula de su tamaño. Reflexiona. Si sumerges un tubo delgado de vidrio en agua, el agua sube por el tubo contra la gravedad. Cuanto más estrecho es el tubo, más sube. Esto parece magia. El agua sube cuesta arriba sin ninguna bomba, sin ningún aporte de energía visible. ¿Cómo? Las moléculas de agua en el borde del tubo son atraídas por el vidrio, forman enlaces de hidrógeno con los átomos de silicio y oxígeno en la superficie del vidrio. Así, el agua del borde asciende, humedeciendo el vidrio. Pero a medida que asciende, atrae al agua que se encuentra detrás a través de la red de enlaces de hidrógeno del líquido. La tensión superficial mantiene la columna unida. El resultado es una columna de agua que asciende por el tubo hasta que su peso equilibra con precisión la fuerza ascendente de la adhesión y la tensión superficial. Así funcionan los árboles. Piénsenlo bien. Una secuoya gigante, de 90 metros de altura, absorbe agua desde sus raíces hasta sus agujas superiores completamente por capilaridad y transpiración. No hay bombas, ni núcleos, ni dispositivos mecánicos, solo pequeños canales en la madera, capilares y la incesante fuerza de la tensión superficial del agua y la cohesión de los enlaces de hidrógeno. El agua se adhiere a las paredes de esos canales y la evaporación del agua de las hojas superiores crea una succión que impulsa toda la columna hacia arriba. Si el agua tuviera una tensión superficial normal, esto no funcionaría. Los árboles no podrían existir por encima de los 5 o 10 pies. No habría bosques ni selvas, no habría ecosistemas construidos alrededor de plantas grandes. La superficie terrestre se vería completamente diferente y las especies que dependen de los bosques, que son la mayoría, nunca habrían evolucionado. El agua también es un disolvente excepcional. Se disuelven más sustancias en agua que en casi cualquier otro líquido común. Por eso a veces se le llama al agua el disolvente universal, aunque es una ligera exageración. La razón es, de nuevo, la polaridad del agua. Esos extremos ligeramente positivos y ligeramente negativos de la molécula de agua pueden rodear y separar compuestos iónicos, como la sal de mesa, y formar enlaces de hidrógeno con muchas otras moléculas, manteniéndolas en solución. La bioquímica dentro de las células depende absolutamente de la capacidad del agua para disolver y transportar una enorme variedad de moléculas. Así que permítanme hacer un balance. Aquí está la hoja de carga contra el agua. Se expande al congelarse, hierve a una temperatura absurdamente alta, tiene un calor específico anormalmente alto, tiene un calor de vaporización anormalmente alto, tiene una tensión superficial anormalmente alta, es un disolvente excepcionalmente bueno, y cada una de estas anomalías es esencial para la vida en la Tierra. Ahora bien, aquí está la pregunta que cualquier físico que se precie debe hacerse. ¿Existe una única explicación para todo esto o necesitamos 6 explicaciones diferentes? Esta es la parte hermosa. Hay una sola explicación, un único mecanismo subyacente que explica cada uno de estos comportamientos extraños, y se llama enlace de hidrógeno. Permítanme desarrollar esto con cuidado, porque merece ser comprendido adecuadamente. Una molécula de agua es como un boomerang. El átomo de oxígeno se encuentra en la curva y los 2 átomos de hidrógeno sobresalen en un ángulo de aproximadamente 104 grados y medio. No es una línea recta, está curvada, y esa curva es crítica. Ahora bien, el oxígeno es un átomo muy voraz en cuanto a electrones. Los químicos lo llaman altamente electronegativo. Entre los elementos comunes, solo el flúor es más electronegativo. Esto significa que el oxígeno atrae los electrones compartidos en los enlaces de O hacia sí mismo, acapara la nube de electrones. Esto deja los extremos de hidrógeno de la molécula ligeramente pobres en electrones, ligeramente positivos, y deja el extremo de oxígeno ligeramente negativo en electrones. La molécula de agua es lo que llamamos una molécula polar. Tiene un lado positivo y un lado negativo, como un pequeño imán de barra.
Cuando tienes un montón de estas moléculas polares cerca una de la otra, el hidrógeno positivo en una molécula siente una atracción hacia el oxígeno negativo en una molécula vecina. Esta atracción es lo que llamamos un enlace de hidrógeno. Ahora espere, necesito ser cuidadoso aquí, porque el nombre es engañoso. Un enlace de hidrógeno no es un enlace químico regular, el enlace covalente que mantiene unidos a los átomos dentro de una sola molécula de agua. El enlace O es fuerte, se necesita mucha energía para romperlo. Un enlace de hidrógeno es quizá 20 veces más fuerte que un enlace covalente. Es relativamente débil, pero, y esta es la distinción crucial, es mucho más fuerte que las fuerzas de Van der Waals ordinarias, las fuerzas de dispersión London que mantienen unidos a la mayoría de los demás líquidos. Un enlace de hidrógeno está en una categoría intermedia, no tan fuerte como un enlace real, pero 10 o 20 veces más débil que las fuerzas débiles que mantienen unidos a un líquido como por ejemplo el sulfuro de hidrógeno. Y esto es lo que hace especial al agua. Cada molécula de agua puede formar no uno ni dos, sino hasta 4 enlaces de hidrógeno simultáneamente. 2 a través de sus 2 átomos de hidrógeno que actúan como donantes. 2 a través de los 2 pares de electrones solteros del oxígeno, que actúan como aceptores. 4 enlaces por molécula. 4 manos pegajosas que se extienden y agarran a otras 4, y esas 4 agarran a otras 4. El resultado es una red tridimensional de enlaces de hidrógeno que se entrelaza por todo el líquido. Cada molécula está conectada con sus vecinas, y éstas a su vez con sus vecinas, formando una vasta red de conexiones en constante cambio y fluctuación. En mozos líquidos, las moléculas se mantienen unidas por fuerzas débiles y se mueven casi de forma independiente. En agua existe esta red, esta malla, este andamiaje de enlaces de hidrógeno que le da al líquido un grado inusual de estructura interna y cohesión. Ahora bien, permítanme explicar esto de la forma más simple posible, como si estuviera hablando con un niño brillante de 12 años, porque cuando puedes hacer eso, sabes que realmente entiendes algo. Imagina un salón de baile lleno de personas. En un líquido normal, el baile es casual, la gente se mueve, choca suavemente, se separa, hay una ligera atracción, prefieren estar en la sala que afuera, pero nadie se aferra a nadie, eso es un líquido normal. El agua es un baile muy diferente. En agua todos se toman de las manos con otras 4 personas en todo momento. Estás conectado. Toda la sala está conectada. Si alguien intenta sacar a un bailarín de la sala, no pueden simplemente agarrarlo e irse. Tienen que romper 4 apretones de manos primero. Y tan pronto como se rompe un apretón de manos, la mano libre del bailarín agarra la mano de seña más. La red se sigue reformando. Hay que trabajar muy duro para separar a alguien del grupo. Eso es porque el punto de ebullición del agua es tan alto. Para enviar una molécula de agua a la fase gaseosa, tienes que romper sus enlaces de hidrógeno, arrancarla de la red, y eso requiere mucha energía. Ahora bien, ¿por qué flota el hielo? Esto es encantador. Cuando el agua se congela, los enlaces de hidrógeno no solo permiten que las moléculas se agrupen en cualquier orden, las fuerzan a adoptar una estructura muy específica. Es una red hexagonal, un patrón repetitivo de anillos de 6 miembros como un panal. Y aquí está la clave. Esta estructura cristalina tiene agujeros. Los enlaces de hidrógeno mantienen las moléculas a una distancia, arregladas en hexágonos con un espacio vacío en el centro de cada uno. En agua líquida, la situación es diferente. Algunos enlaces de hidrógeno se rompen en cualquier momento. Las moléculas pueden empujarse, rotar y deslizarse unas sobre otras. Rellenan los huecos. Están más juntas en promedio que en el hielo. Por lo tanto, el agua líquida es algo más densa que el hielo, porque el líquido, aunque es más caliente y caótico, tiene sus moléculas más compactas. La organización crea espacio, el desorden lo llena. Eso es por qué el hielo flota, y a mí me parece poético. La rígida estructura cristalina del hielo es más abierta, más espaciosa que el caótico movimiento del agua líquida. La organización lo hace más ligero, el caos lo hace más pesado. Eso es exactamente lo contrario de lo que tu intuición podría decirte. Y el calor específico. Los enlaces de hidrógeno actúan como sumideros de energía, como pequeños amortiguadores. Cuando viertes calor en el agua, gran parte de esa energía se trata de ondular, estirar, doblar y romper enlaces de hidrógeno. Y la aceleración de las moléculas es lo que medimos como temperatura. Así que los enlaces de hidrógeno absorben energía térmica, almacenándola en la red sin dejar que la temperatura suba rápidamente. Es como verter agua en un cubo agujerado. Mucha agua se filtra antes de que el cubo se
rellene. La tensión superficial en la superficie, las moléculas de agua solo pueden formar enlaces de hidrógeno con sus vecinos de abajo y a los lados. No hay moléculas por encima, por lo tanto les faltan algunos enlaces. Para compensar, las moléculas de la superficie se unen con mucha más fuerza, adhiriéndose unas a otras, creando una fuerte capa elástica en la superficie del líquido. Cada anomalía, cada una, la misma explicación. Enlaces de hidrógeno. Ahora bien, permítanme abordar una idea errónea que considero realmente peligrosa. Mucha gente, incluidos muchos estudiantes de ciencias, piensa que el agua es una sustancia simple. Es H2O, 3 átomos, una de las moléculas más pequeñas que se pueden crear. ¿Qué tan complicado puede ser? Esto es profundamente erróneo. El agua es uno de los líquidos más complejos y menos comprendidos de toda la ciencia. No exagero ni un poco. Hay congresos científicos enteros dedicados exclusivamente al estudio del agua. Hay investigadores que han pasado 30 y 40 años intentando comprender la estructura interna del agua líquida y te dirán honestamente que no han terminado. Hay un sitio web mantenido por un científico en Londres que cataloga las propiedades anómalas conocidas del agua. La última vez que revisé, la lista tenía más de 70 entradas. 70 cosas que el agua hace de forma diferente a lo que esperarías. 70 infracciones de reglas para lo que se supone que es una molécula simple. El problema es la red de enlaces de hidrógeno. En el agua líquida, los enlaces de hidrógeno se forman y rompen constantemente en una escala de tiempo de aproximadamente 1 picosegundo. Eso es una billonésima de segundo. 1 millón de millones de veces por segundo, la red se reorganiza. En cualquier instante dado, aproximadamente entre el 80 y el 90% de los posibles enlaces de hidrógeno están intactos y el resto están rotos. Pero cuáles están intactos y cuáles están dañados cambia constantemente. La red está viva, por así decirlo. Respira, se flexiona y se reestructura más rápido de lo que puedas imaginar. Esto significa que el agua líquida no es una sustancia uniforme. A nivel molecular, es un mosaico. Algunas regiones, en un momento dado, tienen moléculas en disposiciones ordenadas, casi como el hielo, con la mayoría de los enlaces de hidrógeno intactos. Estas se denominan parches de baja densidad porque la disposición, similar al hielo, es abierta y espaciosa. Otras regiones son más desordenadas, con enlaces rotos y moléculas muy juntas. Estas son parches de alta densidad. El líquido es una mezcla en constante cambio de estos dos tipos de entorno local y el equilibrio entre ellos depende de la temperatura. A altas temperaturas predomina la disposición desordenada de alta densidad y el agua se comporta más o menos como un líquido normal. Pero al enfriar el agua, los parches ordenados de baja densidad se hacen más grandes y predominantes. Es entonces cuando los comportamientos anómalos realmente comienzan a manifestarse. El máximo de densidad a 4 grados, la expansión al enfriarse aún más, el aumento del calor específico, todo esto se vuelve más dramático a medida que el agua se enfría y la red de enlaces de hidrógeno se estructura más. Algunos científicos incluso han propuesto que en las profundidades de la región superenfriada, a temperaturas inferiores al punto de congelación normal, donde el agua puede permanecer líquida si se enfría con mucho cuidado, podría haber una transición de fase real entre dos fases líquidas distintas, un líquido de alta densidad y un líquido de baja densidad. Dos tipos de agua. Esto se llama la hipótesis del punto crítico líquido-líquido, y todavía se debate intensamente. No sabemos con certeza si es cierta. Y eso me gusta. Me gusta cuando la naturaleza nos recuerda que algo tan común como un vaso de agua aún encierra auténticos misterios. Bien, permítanme guiarlos a través de un experimento mental. Este es divertido y supone un auténtico rompecabezas científico. Imaginen que tienen dos vasos idénticos, del mismo tamaño, la misma forma y el mismo material. Llenan uno con agua caliente, digamos a 90 grados centígrados, justo por debajo del punto de ebullición. Llenan el otro con agua tibia a unos 30 grados centígrados. Los colocan en un congelador al mismo tiempo, uno al lado del otro, en el mismo estante, en la misma posición, todo igual. ¿Cuál se congela primero? Dirías que el tibio, obviamente, ¿verdad? Tiene ventaja.
El agua caliente tiene que enfriarse completamente hasta 30 grados antes de estar siquiera en la misma posición que el agua tibia. Después de eso, todavía tiene que hacer todo lo que el agua tibia tiene que hacer. El agua caliente tiene que correr una carrera más larga. Debe terminar último. Esto parece pura lógica, pero a veces no funciona así. A veces el agua caliente se congela primero. Esto se llama efecto Mpemba y es uno de los enigmas más persistentes en la física cotidiana. Lleva el nombre de Erasto Mpemba, un secundario tanzano que a principios de la década de 1960 estaba haciendo helado en su clase de cocina. La receta decía calentar la mezcla, dejarla enfriar y luego meterla al congelador. Y Pembo estaba en apuros. Se saltó el paso de enfriado y metió la mezcla caliente directamente al congelador. Para su asombro, su helado se congeló antes que las mezclas frías de sus compañeros. Le preguntó a su profesor que se lo explicara. El profesor dijo, «Eso es física de guisas, no física universal», lo cual es una crítica maravillosa, pero una actitud científica terrible, y te dice algo sobre el peligro de estar demasiado seguro de saber cómo funciona el mundo. Pembo no se rindió, y esto es lo que me encanta de esta historia. Era solo un colegial. No tenía laboratorio, no tenía financiación, solo tenía curiosidad y terquedad. Y esas son las dos herramientas más importantes de toda la ciencia. Cuando un profesor de física llamado Dennis Osborne visitó su escuela, Pembo le hizo la pregunta. Osborne tuvo la sabiduría y la honestidad intelectual de no reírse. Regresó a su laboratorio y lo probó. Metió contenedores con agua a diferentes temperaturas en un congelador y midió. Y para su sorpresa, el agua caliente a veces se congelaba primero. Osborne y Mpemba publicaron sus hallazgos juntos en una revista de física en 1969. No, Pembo no fue el primero en darse cuenta de esto. Aristóteles escribió sobre ello unos 340 años antes de Cristo. Francis Bacon lo mencionó, René Descartes lo mencionó, pero nadie había hecho un experimento adecuado hasta que este colegial de Tanganica insistió en que lo tomaran en serio. Ahora, esto parece violar el sentido común, parece violar la termodinámica. Seamos sinceros, algunos experimentos muy minuciosos no han logrado reproducir el efecto Mpemba. Algunos investigadores han publicado artículos argumentando que se trata de un artefacto, resultado de la evaporación, diferentes corrientes de convección, gases disueltos, el comportamiento del termostato del congelador y otras variables confundientes. Hay un sitio web mantenido por un científico en Londres que cataloga las propiedades anómalas conocidas del agua. La última vez que revisé, la lista tenía más de 70 entradas. 70 cosas que el agua hace de forma diferente a lo que esperarías. 70 infracciones de reglas para lo que se supone que es una molécula simple. El problema es la red de enlaces de hidrógeno. En el agua líquida, los enlaces de hidrógeno se forman y rompen constantemente en una escala de tiempo de aproximadamente 1 picosegundo. Eso es una billonésima de segundo. 1 millón de millones de veces por segundo, la red se reorganiza. En cualquier instante dado, aproximadamente entre el 80 y el 90% de los posibles enlaces de hidrógeno están intactos y el resto están rotos. Pero cuáles están intactos y cuáles están dañados cambia constantemente. La red está viva, por así decirlo. Respira, se flexiona y se reestructura más rápido de lo que puedas imaginar. Esto significa que el agua líquida no es una sustancia uniforme. A nivel molecular, es un mosaico. Algunas regiones, en un momento dado, tienen moléculas en disposiciones ordenadas, casi como el hielo, con la mayoría de los enlaces de hidrógeno intactos. Estas se denominan parches de baja densidad porque la disposición, similar al hielo, es abierta y espaciosa. Otras regiones son más desordenadas, con enlaces rotos y moléculas muy juntas. Estas son parches de alta densidad. El líquido es una mezcla en constante cambio de estos dos tipos de entorno local y el equilibrio entre ellos depende de la temperatura. A altas temperaturas predomina la disposición desordenada de alta densidad y el agua se comporta más o menos como un líquido normal. Pero al enfriar el agua, los parches ordenados de baja densidad se hacen más grandes y predominantes. Es entonces cuando los comportamientos anómalos realmente comienzan a manifestarse. El máximo de densidad a 4 grados, la expansión al enfriarse aún más, el aumento del calor específico,
Todo esto se vuelve más dramático a medida que el agua se enfría y la red de enlaces de hidrógeno se estructura más. Algunos científicos incluso han propuesto que en las profundidades de la región superenfriada, a temperaturas inferiores al punto de congelación normal, donde el agua puede permanecer líquida si se enfría con mucho cuidado, podría haber una transición de fase real entre dos fases líquidas distintas, un líquido de alta densidad y un líquido de baja densidad. Dos tipos de agua. Esto se llama la hipótesis del punto crítico líquido-líquido, y todavía se debate intensamente. No sabemos con certeza si es cierta, y eso me gusta. Me gusta cuando la naturaleza nos recuerda que algo tan común como un vaso de agua aún encierra auténticos misterios. Bien, permítanme guiarlos a través de un experimento mental. Este es divertido y supone un auténtico rompecabezas científico. Imaginen que tienen dos vasos idénticos, del mismo tamaño, la misma forma y el mismo material. Llenan uno con agua caliente, digamos a 90 grados centígrados, justo por debajo del punto de ebullición. Llenan el otro con agua tibia a unos 30 grados centígrados. Los colocan en un congelador al mismo tiempo, uno al lado del otro, en el mismo estante, en la misma posición, todo igual. ¿Cuál se congela primero? Dirías que el tibio, obviamente, ¿verdad? Pero la explicación más fascinante, desde nuestra perspectiva, se basa en los enlaces de hidrógeno. Al calentar agua, no solo se acelera el movimiento de las moléculas, se modifica la estructura de la red de enlaces de hidrógeno. Se rompen enlaces, se reorganizan los grupos, se altera la distribución de enlaces de hidrógeno fuertes y débiles. Existe evidencia de que el agua caliente tiene una configuración de grupos de enlaces de hidrógeno diferente a la del agua fría, y que algunas de estas configuraciones son de hecho mejores semillas para la nucleación de cristales de hielo. Permítanme repetirlo porque es importante. Calentar el agua no solo añade energía, reestructura la red molecular. Y al enfriar esa agua reestructurada, puede tomar un atajo hacia la cristalización, que el agua tibia, con su diferente estructura de red, no puede tomar. Un vaso de agua, en cierto sentido, recuerda dónde ha estado. No de forma mística, sino física, estructural y molecular. La disposición de los enlaces de hidrógeno contiene información sobre el historial térmico del agua, y esa información puede influir en su comportamiento al enfriarla. Esto no es ciencia establecida, permítanme ser claro al respecto. No tenemos una explicación definitiva para el efecto Impemba. Sigue siendo uno de esos vergonzosos recordatorios de que no comprendemos del todo el líquido más común de la Tierra. Ahora quiero llevarlos a un nivel más profundo en el reino cuántico, porque hasta ahora todo lo que les he contado es clásico, en el sentido de que trata sobre moléculas, enlaces, estructuras y energías. Es el tipo de física que Newton reconocería en espíritu, incluso si los detalles lo sorprenderían. Pero el agua tiene secretos cuánticos, y aquí es donde las cosas se vuelven realmente extraordinarias. Recuerden el enlace de hidrógeno. Un átomo de oxígeno en una molécula, un oxígeno en una vecina y un átomo de hidrógeno en el medio unido covalientemente a un oxígeno e hidrógeno unido al otro. Ese átomo de hidrógeno es en realidad solo un protón con un solo electrón a su alrededor. El protón es el núcleo. Ahora bien, este protón se encuentra en un paisaje energético que tiene dos pozos, dos puntos bajos. Uno está cerca de su propio oxígeno, donde pertenece. El otro está cerca del oxígeno vecino al otro lado del enlace de hidrógeno. Clásicamente, el protón permanece en su propio pozo. No tiene suficiente energía para saltar la barrera entre los dos pozos. Pero aquí es donde la mecánica cuántica lo cambia todo. Los protones son muy ligeros, y la mecánica cuántica nos dice que las partículas de luz no son realmente partículas en el sentido común. También son ondas. Tienen una probabilidad de encontrarse en diferentes lugares, y una partícula de luz que se enfrenta a una delgada barrera de energía puede hacer algo que no tiene ninguna explicación clásica. Puede atravesar la barrera sin tener la energía necesaria para superarla. Esto es el efecto túnel cuántico. Esto funciona con los electrones. Es la base de los diodos túnel y los microscopios de efecto túnel de barrido. Pero los protones son unas 2000 veces más pesados que los electrones. Son mucho más difíciles de tunelar. La probabilidad de tunelar disminuye exponencialmente con la masa de la partícula. Así que uno pensaría que los protones son demasiado gruesos para tunelar, si me permiten la expresión. Y sin embargo, en el agua y el hielo ocurre.
Los protones atraviesan la barrera de enlaces de hidrógeno oscilando de un lado a otro. La razón es sutil. La barrera es delgada, de tan solo 1 ángstrom, 1/10 de milmillonésima de 1 metro. Y aunque los protones son pesados en comparación con los electrones, siguen siendo ligeros en comparación con, por ejemplo, un átomo de oxígeno o un átomo de nitrógeno. Son el núcleo más ligero que existe, apenas lo suficientemente ligero para que la mecánica cuántica se afiance. Y esto se vuelve aún más notable en el hielo, donde las moléculas están atrapadas en esa red hexagonal rígida. El efecto túnel no se produce en un protón a la vez. Eso sería bastante simple. No. Los experimentos han demostrado que en anillos de 6 moléculas de agua, que son la unidad estructural básica de los hielos hexagonales de hielo, los 6 protones pueden tunelar simultáneamente. Todos cambian de posición al mismo tiempo en un movimiento cuántico coordinado y concertado. Es como una danza cuadrada cuántica, donde cada bailarín intercambia parejas simultáneamente sin que ninguno pase por el espacio intermedio. ¿Por qué sucede así? Porque si un solo protón se tunelizara solo, crearía lo que se llama un defecto en el cristal, una violación de las reglas del hielo. Las reglas del hielo establecen que cada oxígeno debe tener exactamente 2 protones cerca, uno de su propia molécula y otro del enlace de hidrógeno de un vecino. Si un protón salta, un oxígeno termina con 3 protones y otro solo con 1. Eso consume mucha energía. Pero si los 6 protones en un anillo saltan juntos, las reglas del hielo se mantienen en todas partes. Nadie termina con demasiados o muy pocos protones. Es la única forma de hacerlo sin pagar una penalidad energética. Así que la mecánica cuántica, en cierto sentido, impone una regla rompiendo otra. Los protones no pueden saltar individualmente porque eso viola el balance de carga local del cristal. Solo pueden saltar colectivamente. Y el efecto túnel colectivo es un efecto cuántico de muchos cuerpos. No se trata de una partícula haciendo algo extraño. Son 6 partículas que actúan en perfecta coordinación, entrelazadas cuánticamente. Este tipo de comportamiento cuántico correlacionado de muchos cuerpos generalmente se observa en sistemas muy exóticos, superconductores, helio superfluido, condensados de Bose-Einstein, las cosas que ganan premios Nobel. Algunos físicos han encontrado evidencia de que debajo de 20 Kelvin, es decir, menos 253 grados centígrados, las propiedades dieléctricas del hielo, su forma de responder a los campos eléctricos, muestran señales de esta energía cuántica colectiva de tunelización de protones. Y este es un efecto cuántico macroscópico, lo que significa que el comportamiento cuántico de los protones individuales se suma a un efecto que se puede medir en un trozo de hielo con equipo de laboratorio ordinario. Aquí está la parte profunda. Los protones son fermiones, obedecen el principio de Pauli exclusión, que dice que 2 fermiones idénticos no pueden ocupar el mismo estado cuántico al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo pueden 6 protones tunelizarse juntos? La respuesta propuesta es que los protones se aparean. Un par de protones puede actuar como un bosón, y los bosones no obedecen el principio de exclusión Pauli. Los bosones pueden apilarse en el mismo estado. La condensación de bosones es exactamente lo que sucede en la conductividad superconductora, donde los electrones se aparean en pares de Cooper y todos caen al mismo estado fundamental, dando lugar a una resistencia eléctrica cero. Así que el hielo a muy bajas temperaturas está haciendo algo que tiene un parentesco profundo con la superconductividad. No en ningún sentido práctico. Nadie va a ser un superconductor a base de agua. Pero el mecanismo cuántico subyacente, el emparejamiento de fermiones en pares bosónicos para permitir el comportamiento cuántico colectivo, es el mismo truco que la naturaleza usa en ambos casos. El universo es ahorrativo con sus ideas. Cuando encuentra un buen truco, lo usa una y otra vez en contextos inesperados. Ahora quiero llevarlos a un nivel más profundo en el reino cuántico, porque hasta ahora todo lo que les he contado es clásico, en el sentido de que trata sobre moléculas, enlaces, estructuras y energías. Es el tipo de física que Newton reconocería en espíritu, incluso si los detalles lo sorprenderían. Pero el agua tiene secretos cuánticos, y aquí es donde las cosas se vuelven realmente extraordinarias. Recuerden el enlace de hidrógeno. Un átomo de oxígeno en una molécula, un oxígeno en una vecina y un átomo de hidrógeno en el medio unido covalientemente a un oxígeno e hidrógeno unido al otro. Ese átomo de hidrógeno es en realidad solo un protón con un solo electrón a su alrededor. El protón es el núcleo. Ahora bien, este protón se encuentra en un paisaje energético que tiene 2 pozos, 2 puntos bajos. Uno está cerca de su propio oxígeno, donde pertenece. El otro está cerca del oxígeno vecino al otro lado del enlace de hidrógeno.
Clásicamente, el protón permanece en su propio pozo. No tiene suficiente energía para saltar la barrera entre los dos pozos, pero aquí es donde la mecánica cuántica lo cambia todo. Los protones son muy ligeros, y la mecánica cuántica nos dice que las partículas de luz no son realmente partículas en el sentido común, también son ondas. Tienen una probabilidad de encontrarse en diferentes lugares, y una partícula de luz que se enfrenta a una delgada barrera de energía puede hacer algo que no tiene ninguna explicación clásica. Puede atravesar la barrera sin tener la energía necesaria para superarla. Esto es el efecto túnel cuántico. Esto funciona con los electrones, es la base de los diodos túnel y los microscopios de efecto túnel de barrido. Pero los protones son unas 2000 veces más pesados que los electrones. Son mucho más difíciles de tunelar. La probabilidad de tunelar disminuye exponencialmente con la masa de la partícula. Así que uno pensaría que los protones son demasiado gruesos para tunelar, si me permiten la expresión. Y sin embargo, en el agua y el hielo ocurre. Los protones atraviesan la barrera de enlaces de hidrógeno oscilando de un lado a otro. La razón es sutil. La barrera es delgada, de tan solo 1 ángstrom, 1/10 de milmillonésima de 1 metro. Y aunque los protones son pesados en comparación con los electrones, siguen siendo ligeros en comparación con, por ejemplo, un átomo de oxígeno o un átomo de nitrógeno. Son el núcleo más ligero que existe, apenas lo suficientemente ligero para que la mecánica cuántica se afiance. Y esto se vuelve aún más notable en el hielo, donde las moléculas están atrapadas en esa red hexagonal rígida. El efecto túnel no se produce en un protón a la vez. Eso sería bastante simple. No. Los experimentos han demostrado que en anillos de 6 moléculas de agua, que son la unidad estructural básica de los hielos hexagonales de hielo, los 6 protones pueden tunelar simultáneamente. Todos cambian de posición al mismo tiempo en un movimiento cuántico coordinado y concertado. Es como una danza cuadrada cuántica, donde cada bailarín intercambia parejas simultáneamente sin que ninguno pase por el espacio intermedio. ¿Por qué sucede así? Porque si un solo protón se tunelizara solo, crearía lo que se llama un defecto en el cristal, una violación de las reglas del hielo. Las reglas del hielo establecen que cada oxígeno debe tener exactamente 2 protones cerca, uno de su propia molécula. Sin él, las grandes plantas terrestres no pueden existir y los ecosistemas que rodean los bosques colapsan. Las propiedades disolventes permiten la increíblemente compleja bioquímica dentro de las células. Las proteínas se pliegan en el agua. Las enzimas catalizan reacciones en el agua. El ADN se replica en el agua. Los nutrientes se disuelven y viajan a través del agua. Sin la capacidad del agua para disolver una gama tan amplia de sustancias, la química de la vida simplemente no funcionaría. Por eso, cuando los astrónomos buscan vida en otros mundos, la primera pregunta que se hacen es, ¿existe agua líquida? No porque nos falta imaginación, ni porque la vida deba usar agua necesariamente, sino porque ninguna otra sustancia conocida proporciona todas estas funciones simultáneamente. El amoníaco se ha propuesto como un posible disolvente alternativo para la vida. También lo es el metano líquido, que existe en Titán, la luna de Saturno. Pero ni el amoníaco ni el metano tienen la combinación adecuada de propiedades. El amoníaco tiene un rango líquido mucho más estrecho. El metano prácticamente no tiene polaridad. Por lo tanto, es un disolvente deficiente para las moléculas complejas que la biología parece requerir. El agua es única, no hay nada igual. Y todas estas notables propiedades se deben a la misma causa: la electronegatividad del oxígeno, la ligereza del hidrógeno, la forma curvada de la molécula de agua y la consiguiente capacidad de formar una densa red tridimensional dinámica de enlaces de hidrógeno. Si se modifica significativamente cualquiera de estos factores subyacentes, todo el castillo de naipes se derrumba. Ahora bien, algunas personas ven todo esto y dicen que prueba que el universo fue diseñado para la vida. Entiendo ese impulso. El ajuste parece demasiado perfecto para ser accidental. Pero creo que la respuesta científica honesta es más interesante y más humilde. No sabemos por qué las constantes de la naturaleza son lo que son. No sabemos por qué el electrón tiene la carga que tiene, o por qué la fuerza fuerte tiene la intensidad que tiene, o por qué la tabla periódica tiene la estructura que tiene. Podemos decir que las leyes son lo que son, y una consecuencia de esas leyes es esta molécula extraordinaria, y una consecuencia de esta molécula extraordinaria somos nosotros. Lo encuentro a la vez emocionante y perturbador, porque significa que no entendemos la razón más profunda.
Y si alguien te dice que sí, bueno, sería educado, pero también sería escéptico. Hay una cosa más que quiero decir, y se trata de la naturaleza de la comprensión científica en sí misma. El agua es la sustancia más común de la superficie de este planeta. Cubre el 70% del globo. Interactúas con ella docenas de veces al día. Uno pensaría que es la sustancia más completamente comprendida de toda la ciencia, y sin embargo, como he intentado mostrarles, el agua sigue siendo profunda, genuina y a veces vergonzosamente misteriosa. Seguimos discutiendo sobre el efecto EMPA, seguimos debatiendo el modelo de dos estructuras del agua líquida, seguimos descubriendo efectos de túnel cuántico en el hielo. Hay físicos serios que han dedicado toda su carrera al agua y les dirán sin rodeos que hay mucho que no entendemos. Lo más familiar del mundo sigue siendo enseñarnos física. Eso es humillante, y debería hacerles sospechar de cualquiera que afirme que todos los problemas interesantes están resueltos. No lo están, nunca lo están. Algunos de los enigmas más profundos se esconden en los lugares más cotidianos, no en agujeros negros ni quarks, sino en un vaso de agua sobre la mesa. Permítanme decirles lo que encuentro más extraordinario de todo esto. No se trata de una única anomalía, es el hecho de que todas estas anomalías provienen de una fuente, un mecanismo, un truco de la naturaleza, el enlace de hidrógeno. Y el enlace de hidrógeno proviene de la electronegatividad del oxígeno y la ligereza del hidrógeno, y estos provienen de la estructura fundamental del átomo, el número de protones en el núcleo, la disposición de las capas electrónicas, que proviene de la intensidad de la fuerza electromagnética y la masa del electrón. Así que tiras de un hilo y llega hasta el nivel más profundo de la física. La razón por la que el hielo flota en tu bebida es, en última instancia, una consecuencia de la carga del electrón y la estructura de mecánica cuántica. La razón por la que estás vivo es que las constantes fundamentales de la naturaleza son precisamente los valores que producen una molécula con propiedades extraordinarias que rompen las reglas. No un poco extraordinarias, sino salvaje y casi absurdamente extraordinarias. ¿Podría haber sido de otra manera? ¿Podrían haber sido diferentes las constantes? ¿Habría encontrado la vida otro camino? Estas son algunas de las preguntas más profundas de toda la ciencia, y siguen sin respuesta. No me importa que no tengamos la respuesta. De hecho, lo prefiero así, porque un problema sin resolver es una invitación a pensar, y una invitación a pensar es el mejor regalo que nos ofrece el universo. Así que la próxima vez que tomes un vaso de agua, la próxima vez que veas cubitos de hielo flotando y tintineando, la próxima vez que sientas el frescor del sudor evaporándose en un día caluroso, o veas raín caer sobre una ventana, o veas una araña caminando sobre la superficie de un pondo, quiero que sientas un escalofrío que no tenga nada que ver con la temperatura. Quiero que sientas la extrañeza, que sientas la profundidad, porque el agua, la sustancia más simple, más familiar, más esencial que jamás tocarás, es una rebelde desafiante contra las leyes de la física. Y sin esa rebelión, no estarías aquí para preguntártelo. Ahora, aquí está mi pregunta para ti, y de verdad quiero saber qué piensas. Si el agua obedeciera todas las reglas normales, si se encogiera al congelar y hirviera a 80 grados y tuviera un calor específico normal, ¿crees que la vida habría encontrado otra forma? ¿Habría inventado la química una molécula milagrosa diferente? ¿O el universo sería oscuro, silencioso y vacío?